Poniendo de pie. La semana pasada tuvo el encargo de exponer la palabra a nuestro hermano Darwin. Esta semana nuestro hermano Guillermo tiene el encargo de ministrar a la congregación por medio de la palabra. Y como iglesia tenemos que dar gracias, hermanos, que hay hermanos con la carga de exponer fielmente la palabra. Ese fue también el comentario del día viernes, en donde me dijeron que cada persona que se paró a compartir lo hicieron fielmente, y me gozo en el Señor, de verdad que sí, porque hay hombres comprometidos con predicar la verdad de la Escritura conforme y la intención de la Escritura. Vamos a leer entonces Mateo 28 del 11 al 15, yo lo leo en voz alta, ustedes lo siguen con su vista. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: «De vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pueden tomar asiento. Voy a pedir a mi hermano Guillermo que suba y si me permite orar por él. Amado Padre, a ti te ha placido, Señor, que en medio de tu pueblo llamar a hombres comprometidos con la predicación de la palabra. Te pido, Señor, que tú sostengas a nuestro hermano Guillermo el día de hoy, que sea tu Espíritu hablando por medio de él, Señor, que hable conforme a tu palabra, Señor, y conforme a la dirección de tu Espíritu Santo, y permite que nosotros seamos edificados por medio de él. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ordenar esto primero, porque no quiero que se me caiga. Uno, dos, tres. Vamos. Buenas tardes una vez más, y la verdad que, como había hecho el mismo comentario a la hora de la escuela dominical, es para mí un gozo estar delante de ustedes, y no es un simple cliché, realmente es un gozo y es un privilegio estar aquí. Me ha tocado o he escogido este pasaje siguiendo lo que la semana pasada nuestro hermano Darwin estuvo predicando. Lo he puesto como título: Intentando cambiar la verdad por la mentira. El domingo pasado nuestro hermano Darwin expuso los primeros versículos del capítulo 24 de Lucas acerca de los acontecimientos que rodearon la resurrección de Cristo. Y hoy, continuando con el mismo tema, vamos a ver otro momento que también tiene como escenario la tumba de Cristo, pero que solo se encuentra registrado en el libro de Mateo. Realmente estuve buscando el por qué solo se encuentra en el libro de Mateo y no encontré ninguna razón. Pero viendo el pasaje,
el propósito de este libro es probar a los judíos que Jesús es el Mesías prometido. Y como este dicho, que está en el último verso del pasaje que vamos a ver, dice que aún circulaba entre los judíos, Mateo quiere dejar en claro de dónde provenía ese dicho. Recordemos rápidamente el pasaje de la semana pasada, que fue Lucas 24, que es paralelo a este pasaje que vamos a ver. Dice que muy temprano, el primer día de la semana, bien de mañana, un grupo de mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ellas no esperaban ver a Jesús resucitado. Ellas iban a ungir con especies aromáticas el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Pero se dieron con la asombrosa noticia que la gran piedra que sellaba el sepulcro ya había sido removida y que el cuerpo de su Señor no estaba. Y no salían de su asombro cuando se les presentaron dos ángeles y con palabras entendibles por las mujeres y en su propio idioma hicieron que ellas recordaran las palabras del Señor Jesucristo y salieron a contarle a los discípulos las buenas nuevas. En el pasaje paralelo que acaba de leer el pastor, unos versículos antes, en Mateo 28, dice con un poco más de detalle que ellas iban con temor y con gran gozo a testificar a los apóstoles lo que había sucedido, que Jesucristo había derrotado la muerte, Él había resucitado. Me llama la atención que en Marcos 16:8, a este mismo evento dice que salieron huyendo del lugar porque les había tomado temblor y espanto y que no decían nada a nadie por miedo. Y aunque pudiera verse como una contradicción entre estos dos evangelios, no es así. Las emociones, las conmociones y los sentimientos que habían al pasar por esta experiencia eran muchas y eran extremas. Que un libro no lo diga no anula ni contradice lo que dice el otro, sino que se complementan. Así que si lo leemos detenidamente, vamos a poder hacer un cuadro sinóptico de la cronología de todos los sucesos y ver la armonía que hay en ellos. Pero en el mismo sitio y al mismo tiempo también se encontraba otro grupo. Ese otro grupo era la guardia que custodiaba la tumba. Y en los versículos anteriores, en el 2 y el 4 de este mismo capítulo, dice que estos hombres sintieron un gran terremoto, vieron descender un ángel con apariencia gloriosa del cielo que removía la piedra de la tumba y los vieron sentarse en ella. Y al ver todo lo que sucedía, dice que temblaron de miedo, se quedaron como muertos, se habían quedado inconscientes. Un comentario acerca de esto, el predicador Charles Spurgeon dice lo siguiente: el ángel no parece haber sacado ninguna espada de fuego, ni siquiera haber hablado con ellos, pero la presencia de una pureza perfecta intimidó a estos duros legionarios, cerró comillas. Y dice el pasaje que algunos de estos duros soldados, después de volver en sí, fueron a contar lo que sucedió, pero fueron aquellos que llevaron a Jesucristo a la cruz. Ahora, ¿qué hacía un guardia romana cuidando la tumba de un judío? En el capítulo 27 de este mismo libro de Mateo, 62 al 66, y se los voy a resumir, dice que los principales sacerdotes y fariseos, quebrantando su costumbre de guardar el día de reposo, se reunieron con Pilatos y pidieron que el sepulcro sea sellado y cuidado, porque se acordaron que el Señor Jesús dijo que resucitaría al tercer día. No vaya a ser que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado.
Ellos, al hacer esto, querían asegurarse de retener el cuerpo dentro de la tumba y demostrar así que era un falso profeta. Pero no se daban cuenta que eso contribuiría a la veracidad de la resurrección, porque sería imposible, con los soldados custodiando al pie de la tumba, la historia de que los discípulos se robaran el cuerpo sea cierta. Claramente se muestra en el lugar que habían dos grupos de personas. Un grupo de mujeres que creían en el Señor, un grupo de creyentes, y otro grupo, los soldados, eran incrédulos. El primer grupo, del cual ya supimos la semana pasada, de que el hecho de que Dios permitiera que fueran mujeres, libraría de que culparan a los apóstoles de haberse atrevido muy osadamente, o muy tontamente diría yo, de robarse el cuerpo del Señor. Porque en ese tiempo el testimonio de una mujer valía mucho menos que la de un hombre, y hubiera sido muy difícil persuadir ante los tribunales de la resurrección de Jesús, usando únicamente el testimonio de estas mujeres. Aunque, si leemos, igual les echaron la culpa. Y estas mujeres, al ser recordadas de las promesas de nuestro Señor, obedecieron. En cambio, el otro grupo de incrédulos, al ver todo este suceso de eventos sobrenaturales y señales divinas que pudieron presenciar, solo sintieron terror, pero por sus vidas. Ambos grupos sabían lo que había pasado, pero tenían corazones diferentes. Y hermanos, eso pasa en la iglesia. Hay creyentes y también hay no creyentes. Mientras la verdad confronta, redarguye, reprende, exhorta, consuela, anima y afirma la fe de algunos, para otros, por el pecado, el orgullo y la maldad de sus corazones no regenerados, si no se arrepienten, endurecerán más sus corazones, aún siendo testigos de lo que Dios hace evidentemente en sus vidas y alrededor de ellos. Y el pecado, hermanos, endurece el corazón, y un corazón endurecido peca aún más. Siguiendo con el relato, los principales sacerdotes y los ancianos, después de escuchar lo sucedido, no fueron a buscar la dirección de Dios. No se pusieron a orar para ver qué es lo que tenían que hacer. No se pusieron a considerar que realmente podría ser el Mesías que ellos tanto estaban esperando. Recordando que fueron testigos de todas las señales y los milagros en la que Jesús mostraba su divinidad, y ahora al ver que ya no está en la tumba, debió haberlos llevado al arrepentimiento. Y de la misma manera que hicieron consejo para darle muerte a Jesús porque no creían que Él era el Mesías, ahora hacían consejo para esconder su resurrección. Y se reunieron, dice, para recibir toda clase de ideas que pudieran acabar con este Jesús, y crearon un plan diabólico y llegaron a un consenso. Comprar el silencio de los soldados, sobornarlos para que la noticia de la resurrección de Cristo sea ocultada, para cambiar la verdad por la mentira. Romanos 1:25 en adelante dice lo siguiente: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Y estos líderes espirituales, mis hermanos, amaban más su posición ante los demás, amaban más los privilegios y el estilo de vida que tenían, amaban más el poder que el dinero les daba por administrar el dinero del templo, amaban más sus propios deseos, sus propios estómagos, que a Dios mismo.
Siguiendo con Romanos, dice que además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian todo tipo de maldades, se rebelan contra sus padres, insensatos, desleales, insensibles. Saben que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y esto muestra dos cosas. La condición humana, la corrupción total en la que se encuentra el hombre por el pecado, y la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. El corazón pecaminoso humano no tiene límites para hacer el mal, es capaz de hacer todo lo posible para negarse la verdad a sí mismo y a los demás. El hombre incrédulo, con tal de no tener nada que ver con el Dios vivo y verdadero, puede llegar a inventarse ideas, historias tan absurdas y ridículas para ocultar la verdad, creyendo que somos producto de una explosión o que al pasar el tiempo nos hemos ido transformando y dejarnos de parecer a un mono y vernos ahora un poco más bonitos. Esta casta religiosa ya tenía decidido acabar con Jesús, a como dé lugar. Si vamos para atrás un par de capítulos, Mateo 26, de 3 al 4, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarlo. Capítulo 27, versículos 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Estos mismos principales sacerdotes y ancianos entraron en complot contra Jesús para matarlo. Con 30 monedas de plata compraron a Judas para que le entreguen a Jesús. Y ante las evidencias presentadas por los soldados, estos líderes religiosos no solo se reúnen para encubrir la verdad. ¿Cuál verdad? Jesús, el Hijo de Dios, el que los había expuesto, había resucitado. Así que no solo se reúnen para encubrir la verdad, sino también para impedir que la verdad que contaron los soldados no se expanda y llegue a otros. Mateo 23:13 dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Y estos maestros de la ley estaban cerrándole la puerta a los mismos soldados para que por lo que han visto crean, y a su vez impedían que llevaran su testimonio a otros. Y hermanos, ay de nosotros si quisiéramos cambiar el mensaje porque nos parece ofensivo o porque no me gusta. Y no solo de cambiarlo, sino de usarlo para beneficio propio. Ay de nosotros si conociendo el mensaje del Evangelio lo suavizamos, lo diluimos o lo hacemos más digerible. Porque no solo guiaremos al error a los demás, sino que ellos a su vez guiarán a otros al error y los llevarán de frente a la condenación eterna. Segunda de Juan 1:10 dice: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque participaríamos en sus obras. Y cuando dice doctrina, está hablando principal de todas aquellas que no son devociones, de todas aquellas que están establecidas en la Escritura, que son fundamental para nuestra fe. Y en este caso, de una correcta visión acerca de la obra completa de la persona del Señor Jesucristo, que Él había resucitado. Y hermanos, nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, que cuida de las ovejas, de lobos rapaces, de falsos maestros y falsas doctrinas por medio de la perfecta e inerrante Escritura. Estos principales sacerdotes y los ancianos parecen no dudar de la historia dicha por los soldados, porque lo primero que hubieran hecho es ir a verificar si era verdad. Con todo el poder y el dinero que tenían, no les iba a ser difícil encontrar a los supuestos ladrones. Además, el testimonio de los soldados era válida, porque más de uno eran, y eso cumplía el requisito de ese tiempo para validar un testimonio. Así que en su gran generosidad decidieron dar mucho dinero, dice la Escritura, a los soldados. Y como si eso fuera poco, también contarían con la protección de estos sacerdotes que intercederían ante Pilatos por si llegaba la noticia a sus oídos, y lo persuadirían de no hacer nada en contra de estos soldados. Este era el poder que habían alcanzado. Y al mismo estilo de muchos gobiernos corruptos, resolvían las situaciones sobornando, comprando falsos testigos a su favor, y cuando lo que tenían que hacer ellos era aplicar la justicia, mostrar piedad, misericordia. Estos hombres estaban muy lejos de tener el carácter de los hombres de primera de Timoteo 3 y de Tito 1 para liderar el pueblo de Dios. Ahora, debió haber sido mucho dinero para que estos soldados decidieran cambiar toda la asombrosa y verdadera historia por una ridícula y absurda mentira. Porque decir que los soldados vinieron de noche, esperaron a que todos a la misma vez estén profundamente dormidos, rompieran el sello romano, removieran una gran piedra, y como detalla el mismo testigo en Juan 20, del 6 al 7, que se tomaran el tiempo y la delicadeza de sacar la envoltura de lino que cubría el cuerpo de Cristo, de sacar la envoltura que cubría la cabeza de Cristo, y que la doblaran y la acomodaran a un costado sin hacer el más mínimo ruido para proclamar que había resucitado, no solo era falso y absurdo, sino que además todos estos hombres abandonaron al Señor desde el momento del arresto, y ninguno había entendido este asunto de la resurrección. Además de que la sentencia de muerte por esta acción estaba asegurada. Pues la Guardia Romana, como vi en la historia, dice que cada 4 horas hacían cambios de turnos. Y cada turno eran de 4 soldados. Eran hombres entrenados, y estoy seguro que sabían las consecuencias si fallaban en la misión. Por otro lado, los discípulos pues eran pescadores. Había un recaudador de impuestos sin ningún entrenamiento de carácter militar como estos soldados, que además, después de lo que le sucedió al Señor, se escondieron porque tuvieron miedo, y tuvieron miedo de que a ellos les pasara lo mismo. Juan 20, 19 dice: ese domingo al atardecer, esto es después de la muerte del Señor Jesucristo, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos.
después de haber visto el cruel castigo que hicieron con Jesús, creo que a los discípulos no se les hubiera pasado por la cabeza ni por un momento robar el cuerpo. Evidencias de que el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Resucitó. Esos soldados eran hombres de temer, difíciles de ser impresionados. Pero el Señor, Dios, le permitió ser testigo del más grande y maravilloso acontecimiento en toda la historia. Aun cuando para los hombres consideren grandes acontecimientos las guerras mundiales, el asesinato de un presidente, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, las explosiones en 9/11 y hasta la llegada de un artista a su país es considerado como un acontecimiento grande. Estos soldados pudieron ver el gran poder de Dios al ver la tumba vacía, pero se dejaron vencer por una fuerza mucho menor, el amor al dinero y el temor al hombre, y decidieron voluntariamente ser corrompidos y negociar la verdad. Tomaron el dinero y empezaron a divulgar la mentira que habían percibido, y hasta que este evangelio de Mateo fue escrito, dice que aún esos rumores, falsos rumores, aún circulaban. Y estoy seguro que fue por esto que Mateo lo incluyó en su libro. Puede que estos líderes judíos, con el poder terrenal que tenían, haber podido librar a los soldados de la sentencia y del castigo de Pilatos, pero no será suficiente para librarlos de la sentencia y la justicia de Dios. La misma justicia que se aplicará a los que no se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en aquel que resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó, nadie robó el cuerpo. Y es por su resurrección que sabemos con toda certeza que el Padre aceptó su sacrificio sustitutivo en la cruz. De modo, mis hermanos, que ya no tenemos ninguna cuenta pendiente en su tribunal, y está sentado ahora a la derecha del Padre, intercediendo por los suyos, y los suyos esperamos su regreso. La resurrección de Cristo es un tema de terror para los siervos del pecado, pero un tema de consolación para los hijos de Dios. Porque es una prueba de que ambos van a resucitar. Uno para vergüenza y desprecio eterno, y el otro para la gloria y el gozo eterno. Porque estos líderes religiosos no se arrepintieron ni fueron a Jesús en fe. Juan 5, del 39 al 40, dice lo siguiente: estudian cuidadosamente las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. No querían ir al Señor, aún cuando leían las Escrituras. Mi amigo, cuando escuchas acerca del verdadero evangelio, acerca de que tu corazón es malvado, de que odias a Dios, de que su ira está sobre ti, y que poniendo tu fe y creyendo en tu corazón que solo a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, no solo tus pecados serán perdonados, sino que ahora Dios pondrá en ti un corazón nuevo y te recibirá como a su hijo, y podrás, no perfectamente, pero sí sinceramente vivir para su gloria, que hace que, cosa que antes no podías ni querías, vas a ser
todo lo posible como estos líderes religiosos de no ir a Él y negar esa verdad para cambiarla y decirte a ti mismo, yo estoy bien, yo no soy enemigo de Dios. Yo no crea que sea tanto así. Si crees eso, mi amigo, clama por misericordia para que el Señor te haga nacer de nuevo. Y mi hermano, si esta es la verdad que crees y de la cual debes estar preparado y estar dispuesto para dar defensa con mansedumbre y reverencia. Esta es la verdad que nosotros defendemos. Esto es lo que creemos. Jesucristo murió y resucitó. Y solamente por Él nosotros tendremos vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, tú eres digno, Señor, de todo honor y toda gloria. Damos las gracias en esta hora, Señor, por habernos permitido escuchar tu palabra, por haberme permitido exponerla. Señor, y ayúdanos a poder clamar la verdad, porque la hemos creído. Ayúdanos, Señor, a poder llevar a otros a Cristo también, Señor, de que no seamos piedra de tropiezo. Ayúdanos a tener misericordia del perdido, Señor. Esa es la esperanza en Cristo. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tendrá vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Y nos quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder, ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está, mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro,
esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Mi alma satisfecha está en él. Mi alma satisfecha está en él. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido deleitarnos en la exposición de su palabra. Y le pedimos al Señor que al salir de este lugar, que cada uno de nosotros, como aquel profeta del Antiguo Testamento, podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Así que le damos gracias al Señor que hemos sido ministrados por su palabra, y le damos gracias por los alimentos que vamos a consumir. Oremos para que el Señor nos despida de este lugar y donde vayamos proclamemos el Evangelio. Amado Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido expuesta clara y fielmente. Permite que ahora tus hijos, Señor, podamos ponerla en práctica. Señor, permite que podamos llevar la palabra fielmente, que seamos heraldos de la verdad, Señor, que ningún tipo de avaricia, ningún tipo, Señor, de cosa aquella que el mundo nos pueda ofrecer, tenga mayor valor en nuestro corazón que tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la tumba vacía. Y aunque muchos, Señor, aunque la simiente de la serpiente ha intentado y seguirá intentando, Señor, diluir el mensaje, tú has levantado hombres, tú has levantado iglesias, Señor, fieles para proclamar la verdad. Te damos gracias por la tumba vacía, Señor, por el mensaje del Evangelio y por haber sostenido a nuestro hermano Guillermo en esta tarde. Bendice los alimentos, Señor, que vamos a consumir. Permite que tu pueblo se goce, Señor, en la reunión, en el compartir el uno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.